Buenos días, mi nombre es Heiner Joan Delgado Velasco. Voy a realizar el ejercicio número 1 de la actual tarea de física general, el cual nos pide trabajar un simulador virtual en el cual trabajaremos las fuerzas y movimiento. Lo primero que hay que hacer es ingresar al simulador y ubicarnos en la parte de fuerza neta. Entonces ya aquí lo tengo abierto. Este es el apartado de la fuerza neta. Nos pide en la guía ubicar de varias formas las personas que se encuentran en nuestro simulador para así dar respuesta a estas inquietudes. Nos dice la primera opción que es mismo tamaño, misma colocación en la cuerda. Entonces lo que hago es colocar las personas en la misma posición. Entonces lo voy a colocar acá y esta igual acá. Nos pide que realicemos el movimiento y obviamente no va a generar ningún movimiento porque es la misma fuerza y están a la misma distancia. Entonces ahí no tengo nada que decir. Después nos pide que el mismo tamaño, diferente colocación en la cuerda. Entonces voy a colocarlo de otra forma. Puedo dejar este acá y puedo colocar este acá al fondo. Le doy inicio y lo que noto otra vez es a reiniciar. Lo que puedo ver es que no hay tampoco un cambio, es la misma fuerza hacia la derecha y hacia la izquierda, entonces no va a haber movimiento. Acá ya contesté, no hay ninguno. Después me piden que de diferente tamaño en la misma colocación en la cuerda, entonces coloco de diferente tamaño, puedo poner este acá y este tiene que ser en la misma posición pero de diferente tamaño. Le doy inicio. Lo que veo es que hay una fuerza generada hacia la izquierda que hace que el carrito me coja hacia ese lado. Entonces así contesto acá. La suma de la fuerza va a variar dado que hay un sujeto más grande y aumentará. Podemos predecir que el ganador va a ser el sujeto de mayor tamaño dado a que su fuerza es mayor y obviamente se realizará el movimiento hacia el lado mismo. Entonces el movimiento va hacia la izquierda y la suma de fuerzas en este caso es 100 n 100. Acá puedo ver la suma de fuerzas. La última me dice que diferente tamaño, diferente colocación en la cuerda. Entonces procedo a hacerlo. Este lo voy a colocar acá y este lo puedo dejar ahí. Voy a seguir viendo que se tarda un poco más en llegar acá hacia la izquierda, pero va a ganar el mismo sujeto que tiene la mayor fuerza en el mayor tamaño. Y eso coloqué mitad hacia la izquierda y lo que le acabé de decir. Lo segundo que va a hacer es trabajar con el movimiento. Entonces acá puedo irme al slide de movimiento y voy a hacer una serie de predicciones. Lo primero es predecir el movimiento, qué sucede con la rapidez, se cumplió la predicción. Lo que debo hacer es colocar las fuerzas según el resultado de mi ecuación. A mí me da 510. Entonces voy a hacer el movimiento con cada uno de ellos. Acá debo colocar, pues como es demasiado, entonces lo puedo dejar en 500. A mí me suma 510. Y le doy primero señalo acá para saber todos los valores. Entonces lo inicio. Vemos que la rapidez es de cierta forma cortica.
vemos que avanza de una forma prolongada y que no se detiene momentáneamente. Entonces, eso puedo deducir en la predicción del movimiento. ¿Qué sucede con la rapidez? La rapidez es que por lo que le estoy dando una fuerza aplicada de 500, que es la máxima, que es bastante rápida, o sea, se demora menos tiempo que con otros objetos. Se cumplió la predicción y puedo decir que sí, por lo que era lo que podía deducir. Entonces debo colocar en el segundo caso la muñequita que tenemos. Entonces cambio por la muñeca y genero la misma fuerza y voy a ver qué sucede. Veo que se tarda menos en lanzarla y también toma una velocidad constante, igual que el primer caso. No veo que se detenga lentamente, dado a la misma velocidad, a la misma fuerza que le apliqué al primer objeto. Entonces también es similar al primer objeto porque no varía mucho el peso. Voy con mi tercer objeto, que sería la nevera. Aquí ya vamos a ver un cambio. Pero por lo que la fuerza que le genero es... Espera, voy a reiniciar, que no le dé pausa. Dado a que la fuerza que genero la ecuación me dio demasiado, entonces casi no veo los cambios. Acá le doy otra vez 500, la fuerza aplicada, le doy valores y veo qué sucede. Veo que le cuesta más empujar el objeto, se demora mucho más en soltarlo, dado a que el objeto pesa muchísimo. La fuerza que genero es bastante, pero pues es demasiado pesado. En el momento de soltarlo ya agarra una velocidad constante moderada y también puedo decir que por la fricción va a avanzar igual que los demás objetos. Y por último el señor. Hago lo mismo, genero una fuerza aplicada también de 500 y veo qué sucede. Se demora un poco por lo que es más pesada que los primeros objetos, pero de igual forma es rápida y de igual manera toma una velocidad constante superior o incluso igual a la de los primeros objetos. Ese es el ejercicio de movimiento. Ahora voy al ejercicio de fricción. Puedo cambiar acá, hago igual que los otros, señalo todos mis apartes y empiezo a desarrollar. Dice que debo colocar una fuerza del resultado de la ecuación 10 por 34 sería 340 y realizar una descripción según la situación que corresponda. Esta pregunta nos la dan así como un apartado. Dice cómo se puede comprobar la fricción en que es una fuerza. Entonces lo que puedo decir es que podemos comprobar que la fricción es una fuerza empujando un objeto en diferentes terrenos y notaremos que la aceleración y la distancia recorrida no será la misma. Todo esto dado a esta fuerza que se genera. Por eso puedo decir que la fricción es una fuerza con la comprobación de lo cotidiano o puede ser con este ejercicio. Entonces voy a proceder a realizar en el simulador la guía. Entonces me dice que debo colocar, hay tres formas de medir la fricción. Una que es mucha, otra que es medio y otra que es nada.
Entonces debo escoger este objeto y darle a cada uno darle los movimientos de mucha fricción, media fricción y nada de fricción, y tomar en esta tablita lo que puedo ver. Entonces voy acá en fricción, acá puedo ver que está en media. Voy a empezar con mucha, y acá debo colocar los 340 newtons en la fuerza aplicada que nos piden en la guía, según la ecuación, el resultado de mi ecuación. Así, entonces le doy reproducir y veo qué sucede. Hay una fuerza de fricción de 188 newtons, una fuerza aplicada de 340, la suma de fuerzas en este caso de 152. Veo que le toma bastante tiempo en soltarlo, y al soltarlo por la fricción, que es mucha, no va a avanzar mucho. Eso puedo decir en este primer ejemplo. Segunda, acá nos piden lo que les dije, y entonces voy a hacer el mismo ejercicio con la fricción media. Le doy pausa, suma de valores, también señalo todo esto y voy a colocar los 340. Ya la tengo en media y voy a ver qué sucede. Veo que hay una fuerza de fricción de 94 newtons, una fuerza aplicada 340, suma de fuerzas 246 newtons. Se demora un poco más que el anterior en soltarlo. La fricción, al ser media, el objeto va a avanzar un poco más, pero de igual forma se va a detener por la fricción. Pero en cierta forma avanza más que el primer caso, cuando hay mucha fricción. Eso puedo deducir. Y lo último que debo hacer es tomar el mismo ejemplo para cuando no hay nada de fricción. Me voy acá y le coloco en nada. Genera la misma fuerza aplicada y veo qué sucede. La fuerza aplicada 340, no tengo fuerza de fricción, y como veo, el objeto toma una distancia mayor al soltarse de las anteriores porque no hay fricción y no se va a detener. Eso es lo que puedo decir en el último ejemplo de cuando no hay nada de fricción. Lo último que debo hacer es ir al espacio de aceleración y realizar también un ejemplo. Entonces me dan una ecuación, igual me da 340, y debo realizar el comportamiento de la aceleración trabajándola en diferentes masas con el mismo valor de la fuerza. Entonces debo hacer una descripción, debo el tiempo de la velocidad máxima y la aceleración. Entonces voy a hacerlo primero con la muñequita. Recuerde que debo darle una de 340, una fuerza aplicada, y ver qué sucede. Entonces lo voy a hacer. Aceleración, me voy con la muñequita, que es la primera, le voy a dar los 340 que debo generar. Voy a mostrar los valores y la fricción la dejo igual en media y miro qué sucede. Veo que la aceleración es 6.63 metros sobre segundo. La suma de fuerzas es 75 y la fuerza de fricción también 75. Para poder ver el tiempo que me piden acá, pues lo hago con un reloj, pero yo ya lo hice.
El tiempo de la velocidad máxima es 8.23 y como les dije, la aceleración. La descripción, pues podemos ver que se demora un poco al soltarla dado a su peso y recorre más distancia que al de un peso mayor. Lo hago con la nevera. Simplemente lo reinicio. Vuelvo a colocar los valores. No es así todo. Y hago el ejemplo con el de 200. En este caso, también doy una fuerza aplicada de 340. Y miro a ver qué va a suceder. Lo que sucede en este caso es que como la fuerza aplicada es de 340 y la fuerza de fricción también es similar, es igual, la suma de fuerzas va a ser 0 y pues obviamente el objeto no se va a mover ni para adelante ni para atrás. Eso es lo que puedo ver en este ejemplo. Y por último, me voy al bote de basura y realizo el mismo ejemplo. Listo, genero mi fuerza aplicada de 340. Cambio el objeto, perdón, que es este. Estoy casi cerca y miro a ver qué sucede. La fuerza de fricción es 188, la aceleración 1.52 metros sobre segundo, la fuerza aplicada como ya la puse es 340, la suma de fuerza 152. Veo que se tarda mucho más tiempo en soltarlo porque el objeto es más pesado que el primero que colocamos, que fue la niña. La aceleración disminuyó al primer objeto por lo mismo que dije ahorita. Y eso lo coloco acá. Se demora 25.35 segundos el tiempo de la velocidad máxima, la aceleración 1.52 metros sobre segundos cuadrados, y lo que podemos ver es que se demora más tiempo al soltar el objeto dado a su peso y la distancia que recorre es menor en comparación al de la niña. Eso fue todo, muchas gracias y hasta luego.